Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 12 de septiembre del año 2025 y vamos a tener la conclusión de la lección número 11 que estudiamos durante esta semana y se tituló Apostasía e Intercesión. Entonces volvió Moisés ante el Señor y le dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdone su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo capítulo 32, versos 31 y 32. Moisés acababa momentos antes de interceder por el pueblo de Dios, y el Señor le pide descender para que viera a su pueblo. Y noten cómo, para que viera a su pueblo y se diera cuenta cómo es que estaban pecando, blasfemando el nombre del Señor. Y noten cómo le dice el Señor: tu pueblo. Esta es la misma expresión que siglos después el Señor Jesús usara respecto al templo, a la casa de Dios, en relación con los judíos. Su casa ha quedado desierta. Y cuando Moisés descendió y vio el gran pecado del pueblo, también su ira se encendió, dice la Biblia. Sin embargo, por amor al pueblo, quiso interceder por él ante el Señor. No se lo merecía el pueblo, por supuesto que no, pero Moisés amaba tanto al pueblo que fue capaz de ofrecer su propia vida por salvar al pueblo. Domingo 7 de septiembre, liderazgo fallido. Toda esta situación de la intercesión de Moisés a favor del pueblo ante Dios se debe a que Aarón no supo ser un líder y no se comportó a la altura de lo que se esperaba. Respecto a ese terrible pecado, a su terrible pecado de Aarón, a su pobre capacidad de dirigir al pueblo, se han dado varias razones, circunstancias que incluso en algunos casos hasta se trata de justificarlo. Personalmente veo solo una razón poderosa, la cual es reflejo de todas las demás o que fueron consecuencia que surgieron debido a esa única razón poderosa. Todas las demás son consecuencias. Y yo creo que a Aarón le faltó fe. Esa es la razón poderosa, la única razón poderosa que yo veo. A Aarón le faltó fe. De otra manera nunca se hubiera dejado arrastrar por las circunstancias, pero lo que más tristeza y preocupación causa es que existen actualmente muchos malos líderes como Aarón que están llevando al pueblo al precipicio de la decadencia espiritual. Sería bueno que todo líder nos analizáramos a la luz de la verdad objetiva si realmente nosotros estamos siendo esos líderes que el Señor usa, que el Señor quiere usar, o tan solo somos como Aarón o peores. Lunes 8 de septiembre, la idolatría y el mal. ¿Qué podríamos entender aquí? Ya de por sí, la idolatría es un terrible mal, pero cuando caemos en la idolatría somos terriblemente arrastrados a las profundidades del mal, del pecado vil. Y la razón es porque estamos atentando directamente contra Dios. Un idólatra no se está rebelando en contra de quienes pretendemos, note bien, no ser idólatras, sino en contra de Dios mismo, en contra de la divinidad de Dios, en contra de Dios, usurpándola, usurpando su divinidad, su lugar, denigrando la divinidad de Dios a un animal, distorsionando la historia sagrada y la intervención poderosa de Dios y atribuyéndole a dioses falsos, denigrando el nombre de Dios, haciendo sacrificios y fiestas ante un animal que pretendía representar a Jehová. Quiero precisar que un factor importante que influye en el comportamiento del pueblo es, y aquí estoy hablando del pueblo, no de Aarón, es la multitud mixta, es decir, aquellos del pueblo hebreo que se casaron con egipcios o con egipcias, pero ese no es el factor que más los arrastró hacia la idolatría, hacia el mal. Como dije y siempre lo diré, la falta de fe. Fue la falta de fe. Sin fe es imposible ser un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, un verdadero líder. No se puede
no se puede tener éxito, no se puede superar la situación pecaminosa y las circunstancias difíciles si no tenemos fe. El apóstol Pablo en Romanos 1, 22 al 27 hace una cruda descripción de que cuando caemos en la idolatría y comenzamos a adorar a la creación en vez de al creador, el Señor nos deja, es decir, nos entrega. Quiere decir que su Espíritu Santo se retira de nosotros y ahora somos presa fácil del enemigo y caemos en dominio total del enemigo, a tal grado en que el ser humano en esa condición comete todo tipo de pecados que degradan terriblemente el nombre de Dios y que ya los estudiamos. Martes 9 de septiembre, corrompiéndose a sí mismo. Así como el perdón tiene un proceso, de igual manera el pecado tiene un proceso que, igual a los adictos, termina por corromperlos, por hundirlos en lo más ínfimo. El pueblo había pecado terriblemente contra el Señor y Dios le dijo a Moisés: desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Le dice tu pueblo. Moisés apenas acababa de interceder por el pueblo, pero no sabía en el osado pecado en el que había caído el pueblo, que estaba cayendo el pueblo, y él no lo estaba viendo ni se había enterado. Por eso el Señor lo manda: ve, tu pueblo. No estaba consciente de ello hasta que fue testigo del gran pecado del pueblo. Ahora lo entendió y hasta se airó. A pesar de ello, volvió a interceder con más fervor por el pueblo. Sin embargo, ese pueblo se había corrompido y tristemente ese pueblo no fue quien entró en la Canaán terrenal, sino las nuevas generaciones. El ser humano se corrompe terriblemente porque cuando cae en la idolatría, rompe la relación con el Señor. Se rompe ese vínculo. Así que si perdemos nuestra relación con el Señor, perdemos también su dirección, y quien domina nuestra vida ahora es el enemigo. Miércoles 10 de septiembre, la justa ira de Dios. Dios siempre es justo y sus caminos también son justos. Los juicios de Dios son justos, todos son justos. Por lo tanto, la ira de Dios es la manifestación justa de sus juicios, porque noten, estamos estudiando la justa ira de Dios. La justa ira de Dios se manifiesta cuando el ser humano ha cruzado la línea de no retorno, cuando ha desaprovechado todas las oportunidades que el Señor le ha dado. La ira justa de Dios es justa porque nunca actúa con alevosía y ventaja. Cuando el Señor ve el terrible pecado en el que había caído el pueblo, entiende y comprende la ira de Dios. Es que cuando Moisés ve el terrible pecado en el que había caído el pueblo, él entiende y comprende la justa ira de Dios. Es que había razón por haber desatado la ira de Dios, claro que sí. Y sin embargo, aunque era correcta la justa ira de Dios, Moisés intercede por el pueblo nuevamente y lo hace con argumentos sólidos, teológicos, proféticos, pero por muy sólidos que fueran los argumentos, de nada sirven, porque la ira de Dios es justa, pero el Señor procede por gracia para con su pueblo. Es decir, el pecado no se puede justificar, porque si justificamos el pecado, entonces deja de ser pecado. Jueves 11 de septiembre, intercesión. Realmente el pueblo de Dios no tenía argumentos a su favor para que Moisés intercediera por ellos, pero Moisés hace algo totalmente inusual. Le dice al Señor: Señor, perdona al pueblo, no lo merece, no tienen méritos ni argumentos, pero Señor, yo ofrezco mi vida por el perdón de ellos. Yo interpongo mi vida para el perdón de tu pueblo. Tremendo el acto de Moisés. No lo merecía el pueblo, solo merecían la muerte. Es más fácil hacerlo por alguien que lo merece, pero Moisés se ofreció por quienes no lo merecían. Moisés es un extraordinario tipo de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo vendría a ser exactamente lo que Moisés pretendía hacer en esa ocasión. El Señor murió por los pecadores de todos los tiempos, por los pecadores de todas las épocas, aunque no lo merecíamos, pero murió por ellos. No teníamos argumentos a nuestro favor, pero teníamos una vida
perfecta para ofrecer en sacrificio perfecto, es decir, a la propia vida de Cristo Jesús. Ese era el argumento que el Señor utilizó a favor del pecador. Pero solo aquellos que lo aceptan, note bien, obtendrán realmente el perdón y la vida eterna, porque ya dijimos que aquí nada es automático. Para estudiar y meditar. La lección de esta semana presenta un enfoque especial acerca de la obra de los creyentes. El Señor puede hacer en nosotros infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos. No debemos centrarnos en nosotros mismos y gratificar nuestros deseos personales, porque esto conduce a la idolatría. Por el contrario, nuestra atención debe centrarse en Dios y en su poder. Él da fuerza y conduce a una vida nueva y victoriosa. El amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado, es decir, la idolatría. Dios es el protector y soberano de su pueblo. Destruye a los que insisten en su rebelión para que no lleven a otros a la ruina. Al perdonar la vida a Caín, Dios había demostrado al universo cuál sería el resultado si se permitiera que el pecado quedara impune. La influencia que por medio de su vida y su ejemplo él ejerció sobre sus descendientes condujo a un estado de corrupción que exigió la destrucción de todo el mundo por el diluvio. Esas fueron las consecuencias de la terrible vida de pecado de Caín. Cuanto más tiempo vivían los hombres, tanto más corruptos se tornaban. Así también habría sucedido con la apostasía del Sinaí. Si la transgresión no se hubiera castigado con presteza, se habrían visto nuevamente los mismos resultados. Queridos amigos y hermanos, hoy debemos dar gracias a Dios porque cuando hemos pecado y procedido al arrepentimiento, tenemos a nuestro amante Salvador quien intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.